tardes. Le damos la bienvenida al segundo día del Foro Latinoamericano de Educación en nuestra 14ª edición. Les agradecemos también a todos los que estuvieron participando en el evento ayer, que fue muy enriquecedor y de mucho aprendizaje. En el día de hoy, que va a ser, ustedes van a ver, es un poco más formal, vamos a hacer la presentación del documento base. Primero, voy a agradecer nuevamente a todos los que nos acompañan. Ustedes pueden ver en el documento y en toda la documentación que estuvimos entregando quienes nos acompañan este año, además de la OEI, como todos los años, la Fundación Itaú, el grupo Foucault, el grupo Meraki de la parte de sonido y gráfica. Y también este año nos están acompañando los espacios que nos están cediendo el lugar, como el CCK y la Universidad Siglo XXI. Y para empezar, primero que nada, van a subir a darnos la bienvenida representantes de la Fundación Santillana, Manuela Lara, de la OEI, Ignacio Arnaiz, y por el Ministerio de Educación, Mariana Alcobre, en representación de Oscar Guilione. Mariana es la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros. No la veo a Mariana. No la veo. Bueno, vamos a empezar. Igualmente sí tiene que estar por allá. Acá estamos. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí, soy Manuela Lara, es una enorme alegría estar aquí en Buenos Aires, aparte de porque me apetece mucho estar en este foro de educación, es porque en estos días más fríos del invierno de Buenos Aires pienso el calor que están pasando en España a 40 grados. Entonces estoy encantada de estar con todos ustedes aquí. Bueno, ya nos ha presentado Nilda. Represento a Fundación Santillana y muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros este rato. Muchísimas gracias por acercarse a compartir con nosotros esta reflexión sobre lo que nos une especialmente a todos, que es la educación. En Fundación Santillana iniciamos hace un año aproximadamente una nueva etapa bajo el lema «La educación nos une», pensando fundamentalmente cómo todo lo que nos rodea está en movimiento, cómo ese movimiento afecta también a los sistemas educativos y planteándonos grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué implica ese cambio, esa constante transformación en la educación? ¿Qué es lo que deberían aprender hoy nuestros estudiantes? ¿Cómo deberían aprender? ¿Por qué tienen que aprender en la escuela? Nos gusta plantearnos las cosas en forma de preguntas y quizás inspirados por el documento que de alguna manera enmarca todo este nuevo planteamiento de Fundación Santillana actualmente. Un documento que ha escrito Axel Rivas y del que está colgado en nuestro blog, por si lo quieren consultar, que se llama «¿Qué hay que aprender hoy?», y del que rescato especialmente una frase. El gran desafío educativo del presente es enseñar a hacerse buenas preguntas y tener el coraje de buscar las respuestas. Y esto es un poco lo que nos une precisamente, el deseo que nos une en educación. Desde Santillana desde Fundación Santillana, consideramos que para conseguir este cambio, y es algo que surgía en numerosas ocasiones durante la jornada de ayer, tenemos que hablar más de estudiantes que de docentes, más de aprendizaje que de enseñanza, más de habilidades que de saberes,
más de retos que de metas, más de preguntas que de respuestas y más de colaboración que individualidad. Creemos que el modelo actual de la escuela es un modelo obsoleto y pasado, que es incapaz de responder a esa necesidad que tenemos de generar ciudadanos del siglo XXI. Para afrontar ese futuro, el futuro que les espera, los ciudadanos de hoy necesitan habilidades, competencias, conocimientos y saberes. Solamente de esa manera creemos que serán capaces de llevar a cabo su proyecto de vida, que tiene que ser personal, pero también profesional y comunitario al mismo tiempo. Entonces, es por eso que para ayudar en esa o para colaborar y participar en esa redefinición que necesita la escuela y los sistemas educativos, Fundación Santillana aspira a convertirse en una especie de laboratorio de ideas, de espacio que genere conversación y que ayude a la reflexión, a la adaptación y a la reinvención de esa escuela que necesita el ciudadano del XXI. Porque, como decía al comienzo de mi intervención, la educación nos une. Y nos une por muchas razones. Nos une porque nos une reflexionar sobre esa educación del ciudadano del siglo XXI en Iberoamérica. ¿Qué habilidades necesita? ¿Cómo podemos conseguir esos ciudadanos curiosos, activos, responsables, deseosos de colaborar en el destino comunitario, ávidos de aprender a lo largo de toda su vida? Entonces, ¿cómo podemos colaborar en todo eso? Pero también nos une la educación llevar la conversación a espacios de encuentro sin los ahogos de lo urgente. Espacios como esto, espacios de conversación tranquila y sosegada, donde todos los que formamos parte de la comunidad educativa podamos compartir ideas y reflexiones. Y en ese sentido nos une también incorporar a esta reflexión, el debate, a los verdaderos protagonistas. Y cuando hablamos de protagonistas, hablamos de directores de centros educativos, hablamos de estudiantes, hablamos de docentes, hablamos también de familias, porque solamente si somos capaces de dar visibilidad a todo lo que está bullendo dentro de las escuelas, seremos capaces de abrir ese debate y esa reflexión y conseguir el cambio que necesitan los sistemas educativos. Nos une también nuestra preocupación por asignar a las habilidades 21 un lugar adecuado en la escuela. Es decir, cómo podemos conseguir que la escuela no esté centrada únicamente en conocimientos, sino que también esas habilidades, esas competencias tengan un lugar concreto y podamos conseguir esa sociedad de aprendizaje permanente. Nos unen también ideas, experiencias, naciones y una lengua común en Iberoamérica. Consideramos que en el debate educativo, además de las voces anglosajonas que tienen tanta fuerza o de los grandes referentes de PISA, debemos dar un espacio a aquellos ejemplos, a aquellas experiencias que tengan que ver con nuestro contexto iberoamericano. También es una demanda que surgió ayer en repetidas ocasiones a lo largo de la sesión y desde Fundación Santillana queremos contribuir a dar visibilidad a esa realidad, a esas escuelas que están trabajando por el cambio, a esos docentes que están apostando por el cambio y la transformación. En ese sentido, también nos une el compromiso por la mejora de la educación como palanca y motor de cambio. Este cambio que queremos representa una gran oportunidad para conseguir y construir una educación mejor, más inclusiva y más participativa, más justa y más equitativa, que responda a la diversidad de nuestras sociedades y nos ayude a superar el actual desapego por el aprendizaje. Nos une, y también lo he dicho varias veces a lo largo de la intervención, pero me gustaría insistir en ello, nos une sumar ideas, propuestas, intenciones y reflexiones, porque todo esto, la lucha por conseguir esa mejor educación y esa educación adecuada para el ciudadano del XXI,
pasa por sumar fuerzas y conseguir la colaboración de todos. Es nuestro deseo desde Fundación Santillana crear una gran red que integre a todos estos actores que están ahora buscando esas fórmulas adecuadas para la educación de nuestros estudiantes. Nos une también empujar el paso de la reflexión a la acción, conseguir propuestas accionables. La reflexión es importante, el debate y la conversación es fundamental, pero tenemos que conseguir también ir dando pasos hacia un camino adecuado, hacia esa idea de conseguir no tanto una educación para toda la vida, sino una educación durante toda la vida, que es lo que demanda el cambio y la transformación constante del siglo XXI. Yo creo que, de alguna manera, con estas ideas he recogido un poco cuál es el objetivo de Fundación Santillana en esta nueva etapa y me queda únicamente felicitar a Lila Pinto por el documento marco de este año y me gustaría recoger una frase especialmente que creo que simboliza lo que debemos empezar a hacer desde hoy en el foro si no lo hemos hecho antes. Es migrar mentalmente, es comenzar a operar sobre uno mismo con las habilidades del siglo XXI, pensar críticamente, desplegar nuevas perspectivas de manera creativa, cuestionar con otros y colaborar en la construcción de preguntas poderosas. Les invito a practicar desde hoy mismo esta migración mental y a disfrutar de esta jornada que con tanto cariño, con tanto mimo, con tantas habilidades 21 ha preparado el equipo de Fundación Santillana aquí en Argentina. O acá en Argentina, como diría Mafalda, que es mi gran ídolo. Vale. Bueno, muchas gracias. Un placer estar en representación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Un caluroso saludo del ministro y del secretario de Gestión Educativa, Oscar Giglioni. También un placer estar representando a la Biblioteca Nacional de Maestros. Y cuando se hablaba del tema de la innovación y de pensar los nuevos espacios y las habilidades a trabajar en la escuela del siglo XXI, pensaba en las bibliotecas escolares y el lugar que pueden ocupar las bibliotecas escolares en este nuevo pensar los espacios y las nuevas dinámicas que la educación nos presenta. Pensar en proyectos innovadores desde las bibliotecas escolares. Hojeaba un poco el documento base, debo ser honesta que no lo leí. Hojeaba el documento base y veía ya en el índice y me atraía muchísimo el punto sobre el trabajo con los colegas. Y justamente en ese trabajo con los colegas creo que tiene una participación activa la biblioteca escolar. La biblioteca escolar a veces está como perdida en las instituciones educativas y creo que es el momento de revitalizarlas y de ponerlas en valor, porque justamente la búsqueda de ese conocimiento es el que le va a permitir esas habilidades al ciudadano del siglo XXI para desarrollarse en un mundo cambiante y para adaptarse a todos los espacios que tenga que transitar durante esa vida. Invito simplemente desde la Biblioteca Nacional de Maestros a pensar y a reflexionar sobre qué lugar ocupa la biblioteca escolar en nuestras instituciones educativas. Y quizás es el momento para empezar a darle un vuelco y para revitalizarlas y poner en valor. Desde sus fondos históricos hasta sus fondos contemporáneos, que esos fondos históricos no permanezcan en un anaquel guardado, sino que los llevemos diariamente al trabajo de aula. Y en el caso de las producciones contemporáneas, también darles difusión y poner en valor todo ese fondo
tan rico y ese patrimonio que tienen las bibliotecas escolares y a lo largo de todo el país, y que están tan perdidas, y que creo que es una buena oportunidad para ponerlas en valor en este nuevo pensar la escuela del siglo XXI y de estos espacios y de estas modalidades. Ya no pensando esa biblioteca escolar estática, sino una biblioteca escolar dinámica, donde es mediadora de la lectura y que le permite al chico un crecimiento diferente. Simplemente eso, y agradecer este espacio que nos da la Fundación Santillana para poder estar presentes desde el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. ¿Se oye bien? Bueno, para mí es un gran honor y un gusto compartir esta apertura con la representante del Ministerio de Educación, Abrevio, y las áreas que incluye, y con Manuela, que representa y ha venido desde España especialmente a la Fundación Santillana. Muy bienvenida a Buenos Aires. Creo que este es un lugar privilegiado para mirar un poco la ciudad espectacular que tenemos, así también con sus contradicciones y el tránsito y algunas cosas para mejorar siempre, pero una ciudad maravillosa que en el mundo tiene una presencia y una agenda cultural que se resalta. Y yo diría que acompaña a esa agenda cultural una agenda siempre educativa, de transformación, por lo menos en las últimas décadas. Permítanme un segundo para saludar también a José Liñán, el director de Santillana, aquí presente. Claro, hay un auditorio, el cupo de género va bien, la tendencia creo que está perfecta en los participantes de la apertura, y en el auditorio creo que, como pasa en el mundo educativo, las mujeres son mayoría, y veo una heterogeneidad de edades muy saludable. Es decir, mi generación ya en retirada debería estar simplemente para acompañar, asesorar, y veo mucha gente joven. Eso me entusiasma, tanto por docentes como directores de instituciones educativas o personas que están en políticas públicas. Permítanme saludar, me sumo a tu felicitación a Lila Pinto por el documento base que recién comentábamos. También algunos colegas que no quiero dejar de mencionar presentes, hay especialistas, a veces uno al omitir algún saludo puede tener un punto negativo, pero déjenme saludar a algunos referentes también de la educación, como es el caso de Teresa Lugo, de Mayra Bota, del equipo. Aquí están, a través de ellas está el IPE UNESCO, a través de ellas está la Universidad de Quilmes, UNICEF, Educar, Sociedad del Estado. Yo tuve el honor de ser gerente general de Educar y en la época que también dirigí Canal Encuentro y pudimos llevar al aire Paca Paca, que son también otras de las aportaciones en el ámbito de la educación y la cultura que se han hecho en Argentina estos años. En ese punto quería compartir la presencia de Nathalie Zabransky, nuestra coordinadora de programas de la OEI, y transmitirles un saludo, como lo hacías recién del ministro Finocchiaro, de nuestro secretario general, Mariano Jabonero, que en este momento está en San Pablo coordinando una reunión de todos los países en el ámbito de la gestión cultural. La OEI también intensifica su presencia en los ámbitos de las políticas culturales, además de la educación y de las ciencias. Y en particular, permítanme tomar un segundo más para compartir un saludo de Andrés Delich, director de OEI Argentina, actualmente secretario general adjunto en Madrid, y nuestro director adjunto que lleva la oficina en este momento, que es Luis Escaso, que le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, tuve la suerte que me delegara por razones de agenda la posibilidad de saludarlos en esta mañana y saludarlas. Creo que este foro ya tiene una tradición que no hace falta resaltar, las reflexiones previas de Manuela, la pregunta y la propuesta hacia las bibliotecas escolares que hacías recién, me parece que son muy buenos segmentos para ir teniendo en cuenta. Creo que, y solamente tomando un segundo y dando pie a la presentación del documento y toda la jornada, esta segunda jornada que va a ser seguramente muy fecunda, creo que se está planteando uno de los temas de las deudas más antiguas. Lo comentábamos recién con Nathalie y con Lila y con Manuela. La transformación de la escuela es una deuda en las reformas educativas de América Latina. Se han incorporado las TIC,
gradualmente, se han cambiado y ha habido reformas curriculares, ha habido muchísimas instancias y estrategias de formación docente. Paréntesis, el dibujo de la tapa del documento me resulta muy positivo. Veo el color y veo la diversidad y veo el desafío de los docentes día a día, de los directores de escuelas, colegios secundarios, de enfrentarse a una complejidad y a una diversidad multicultural, a una diversidad socioeconómica, a hogares muy diferentes en una misma comunidad educativa. En este sentido, el color, las redes, el planteo de estas redes nos refieren a cosas imprescindibles en una política de transformación y de cambio. La idea de red, la idea del trabajo horizontal, ha aumentado muchísimo la cooperación internacional en la cooperación sur-sur, la cooperación de intercambio de fortalezas y debilidades entre los países hermanos. No esperemos que 4 o 5 conferencistas nos van a iluminar en una reforma educativa. Sin duda que la experiencia de equipos de conducción de las instituciones educativas intercambiando sus éxitos, sus buenas prácticas y la demanda de otros colegas que piden ayuda porque la prevención de la violencia es un desafío que no tiene solución todavía, o que la presencia de las diversidades y las orientaciones sexuales y el tema de género es un tema nuevo de agenda que atraviesa toda la vida cotidiana de las escuelas y de los institutos de formación docente y de las universidades. Me parece que esta idea del trabajo en red nos invita a pensar que horizontalmente hay que aprovechar la riqueza de cada experiencia de un docente que esté en Catamarca, de una docente que está en Río Gallegos o Bariloche, y por supuesto también intercambiar la riqueza del trabajo de los docentes y de las políticas educativas provinciales en un país tan federal como Argentina, como México, como Brasil, y tener ese intercambio que se promueve desde el Consejo Federal. Tener también en cuenta las instancias locales, los ámbitos rurales, son total. La diversidad de nuestra Argentina tiene desafíos múltiples. Quizás no tenemos el problema de la afrodescendencia que tienen otros países en Latinoamérica de forma tan importante, pero tenemos la ruralidad como un tema también de deuda, de cosas que avanzan a veces más lento de lo que uno desearía. Tenemos la cuestión, sin lugar a duda, de la discapacidad como un desafío importante para el rediseño de la vida de la escuela, no solo por la accesibilidad física de las instituciones, sino por la inclusión plena de una persona con una discapacidad visual o un hipoacúsico o un ciego o un chico Down o una chica Down. Es una deuda todavía que tenemos muy pendiente. En América Latina, si uno cruza estas variables de minorías o de sectores postergados, las conclusiones son bastante aterradoras, pero voy a seguir la sugerencia de Lila y voy a ser optimista. Creo que se avanza, las TIC avanzaron mucho en la inclusión de personas con discapacidad. No voy a decir de qué país, pero una estadística hecha hace unos años desde OEI, en algunos países hermanos de la región, cruzábamos género con discapacidad. Entonces yo preguntaría, bueno, ¿qué uno imagina de esa invisibilidad de la persona con discapacidad en una sociedad que no se incluyó al sistema educativo, que no se incluyó al mercado laboral? Y uno piensa, pues lo estás diciendo porque habrá 6 o 7 mujeres de 10 en el caso de personas con discapacidad. Bueno, en algunos países es 9-1, 90%. Entonces, si uno empieza a cruzar una población indígena con un tema vinculado a orientación sexual o a ruralidad, etcétera, tenemos en América Latina y en Iberoamérica en general muchas deudas para seguir trabajando. Por eso esa mirada optimista, yo le agradezco a Lila ese comentario, nos hace sentir que este día y ayer y hoy son un motivo para seguir esperanzados. Que haya docentes, directivos, técnicos, gestores educativos que siguen permanentemente en cualquier edad, en cualquier ámbito donde estén, siguen con la necesidad de intercambiar experiencias, de seguir estudiando, seguir leyendo, seguir investigando. Y esto es una característica que desde la OEI promovemos y es un espacio amplio para este sentido. Por eso, en síntesis, decía que esta etapa es muy alentadora. Algún especialista o algún psicólogo institucional presente podremos intercambiar que Lacan estaría contento y su cadena del significante es un dibujito que arrastra muchas cosas. Planteabas algo al inicio, Manuela, de las preguntas y las respuestas. Yo no quiero extenderme más, ya no cumplí mi palabra de brevedad, pero
es interesante el tema preguntas y respuestas, cómo ha orientado las reformas curriculares, la actualización en el tema del currículum, y me parece que ahí hay un desafío clave en que los docentes y los ministerios no respondamos a preguntas que los niños o los jóvenes jamás se hacen, aunque algunas son necesarias y las tenemos que transmitir, pero no todas. Entonces hay que rediseñar el currículum de las escuelas de nuestra región en función de un cambio y un paradigma cultural absolutamente nuevo. En este sentido, y lo que decíamos hace un rato, tiene que ver con una escuela que está muy parecida a la escuela que yo viví como docente en el año 75. Este podría ser un mensaje pesimista, pero transformémoslo en el optimismo de pensar que se dan algunas condiciones de transformación que van a permitir imaginar una escuela sin materias, sin asignaturas, con una banda horaria diferente, y que los sindicatos y las autoridades acompañen alguna ruptura en el diseño profundo de la escuela. Yo contaba lo de los textos. Los textos es otro desafío y en esto Santillana y las editoriales han aportado muchísimo. La Argentina ha distribuido muchísimos libros de texto y autores y colecciones bibliográficas que son imprescindibles en la vida de la escuela y en la vida de nuestros jóvenes. Pero aquí hay una cuestión importante, que es que a veces uno reconoce en ciertos libros de texto resabios de 20, 30 o 50 años atrás. La escuela de hoy es muy parecida a la escuela de 50 años atrás. Y ahí está el desafío de autoridades, de equipos de gestión, de política educativa y de los propios docentes que acompañen cambios desafiantes. Cambios que reorganicen a la vida de la escuela para que los niños y las niñas aprendan, canalicen sus inquietudes, desarrollen su creatividad, que el espíritu de libertad enriquezca a la comunidad y que esto favorezca a que el espacio de convivencia sea apto para aprender nuevos conocimientos, para estudiar, para usar el esfuerzo. Creo que ¿qué lugar hay mejor que la escuela para formar ciudadanía? ¿Qué institución o qué lugar de nuestra sociedad tiene las mejores condiciones para formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas? Entonces, por ahí pasa un desafío que no tiene que ver con cambiar áreas o asignaturas o más tiempo para los clubes culturales o los laboratorios de ciencias. Me parece que hay un desafío profundo de rediseñar la escuela del futuro para que esa escuela acompañe a los cambios vertiginosos de la cultura y de la tecnología. Gracias a todas y a todos por estar aquí, por participar de este foro que tiene un prestigio, que tiene un recorrido y que es esa legitimidad que cada docente aspira. ¿Qué más quiere un director o una directora de escuela en que su autoridad sea legítima? Que si tiene que poner límites, sean respetados. Que si tiene que liderar un equipo docente, sea respetado. Esa legitimidad docente se tiene que ver con la dedicación, con el estudio, con investigar, con seguir estudiando y sobre todo con respetar la dignidad del trabajo docente y generar una comunidad de paz y de convivencia. Entonces, en esa legitimidad que pierde un docente que repite los mismos mecanismos, que no innova, ahí el docente pierde esa legitimidad y sus estudiantes seguramente lo reconocen. Entonces, ojalá que un nuevo diseño de escuela se vaya construyendo poco a poco con la participación de todas y todos ustedes y de nuestros ministerios y de nuestros espacios de formación y de investigación y de reflexión. Así que felicitaciones a Santillana por promover, más allá de quienes acompañamos este foro, promover nuevamente esta edición número 14 del Foro Latinoamericano de Educación y realmente les deseo que aprovechen al máximo esta nueva jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias Manuela, Ignacio y Mariana por acompañarnos, por dar la bienvenida y la introducción al segundo día de nuestro foro. Ahora sí, las voy a invitar a Mariana Maggio, responsable del documento base de nuestro foro anterior. Y como todos los años, adelante Mariana, por favor, vamos a hacer
algo que instauramos en los últimos tiempos y es el pase de foro, o sea, el pase del tema, el pase del trabajo, el pase de la reflexión entre quien escribió el documento del año pasado y quien escribió el documento de este año, que ustedes van a ir viendo que siempre tienen una línea de trabajo. Y ahora sí, entonces, a quien escribió el documento base de este año, Lila Pinto. Adelante. Sí, vos quédate acá. Quédate acá, ahora te doy el lugar. A ambas, muchísimas gracias. Escribir un documento base de nuestro foro no es sencillo, porque no solamente es sentarse y pensar y escribir, sino que cada uno toma el desafío de escribir cosas que a todos nos interesen, de escribir cosas que todos podamos leer, y especialmente en estos 3 últimos años, juntamente con el documento que inició el proceso de innovación, que es el documento de Axel Rivas. Justamente son documentos que nos invitan a repensar lo que estamos haciendo, a repensar la escuela y a repensar todas nuestras prácticas. Bueno, las dejo para que justamente nos presenten este nuevo documento. Bueno, muy buenas tardes, qué placer enorme estar acá. Ante todo, quiero felicitar a Fundación Santillana y a Nilda Palacios por una nueva exitosísima edición del foro y por este nuevo documento. Este pase de posta es especial, en algún modo yo diría que único, porque se da entre miembros de lo que la misma Lila Pinto dio en llamar familia pedagógica, con lo cual a mí me desborda la emoción. Y quiero decir que casi como en una suerte de mágicas coincidencias que se dan en este momento, además siento que hay en esta situación, en el hecho de que yo pueda presentar este documento y a la doctora Lila Pinto, una suerte de justicia. Escucha, sí. Justicia, porque creo que soy la persona que más he insistido, pedido, reclamado por la existencia de esta producción, con lo cual mi agradecimiento para Nilda Palacios, que finalmente logró que eso ocurriera, es doble o triple. Conozco a Lila desde hace décadas. Seguí sus búsquedas que nos inspiraron cuando allá fue a doctorarse y a trabajar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Luego, por supuesto, la creación del CITEP en la Universidad de Buenos Aires y, cómo no, sus andanzas como directora general del Colegio Hebreo Maguen David en Ciudad de México, que me llevó a visitarla y a varias de quienes estamos acá unas cuantas veces. Desde la primera vez que pisé ese colegio y vi lo que estaba sucediendo, solo podía pensar en que esa experiencia se convirtiera en libro. Por un lado, por el valor del caso, que acá ya se remarcó hoy en varias oportunidades, pero además por el valor del encuadre teórico original que Lila construía con el equipo en el devenir de esa implementación. Este documento que hace esa reconstrucción en parte, sienta de alguna manera los pilares de la construcción de un marco interpretativo latinoamericano, iberoamericano, para la transformación de nuestras escuelas, para el cambio escolar, y lo hace de una perspectiva absolutamente original. Quiero decir que además de la relevancia que eso ya de por sí configura, el documento trae, y Lila trae, la visión de una escuela contemporánea, que es el eje de un proyecto de cambio cultural, frente a visiones simplistas, sesgadas, que siguen pensando que la innovación viene de la tecnología o que la innovación viene de la evaluación. Lila ofrece una perspectiva compleja, interpretativa, y que además está centrada en el diálogo. Y cuando se para desde ahí, lo que construye es una visión política. El documento despliega esta visión, el documento
pone a disposición visiones que son analíticas, pero que también permiten sostener intervenciones. Y en una búsqueda sistemática de coherencia que quiero resaltar, Lila pone en juego esa misma coherencia que hace falta para cambiar una escuela. Pone en juego en el libro un diálogo con colegas, en un ejercicio magistral de honestidad intelectual. Lo digo con afecto de amiga, pero lo digo con todo mi reconocimiento a la especialista que Lila es y que es la que sostiene esta producción. Por todo lo anterior, quiero decir que celebro este momento, celebro este libro y celebro por anticipado todos los diálogos a los que este libro va a dar lugar, esperando que sea de inspiración, no solamente para ese ejercicio de sistematización de las prácticas maravillosas que ocurren en muchas escuelas, sino también para las políticas. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha con este micrófono? Buenísimo. Está buenísimo para tener una guitarra, ¿no? Y saber tocarla. No es mi caso. Ni canto ni toco la guitarra, pero creo que sería propicio el escenario. Y después les quiero preguntar algo. Bueno, primero gracias Mariana por tan cálidas palabras. Y ahora tengo una lista de agradecimientos, pero no puedo sino decir, ¿quiénes habían estado en la cúpula del CCK anteriormente? Son poquitos. Todos los que no estuvimos, pues miremos alrededor nuestro, porque creo que es un espacio verdaderamente bello. Agradezco muchísimo a Nilda, que hace milagros y consigue estos lugares inspiradores. Y en ese sentido creo que mirar alrededor y darnos cuenta que estamos en el cielo, tal vez nos dé todavía más optimismo para lo que tenemos que conversar y discutir. Así que, bueno, nada, me parecía que valía la pena comentar lo bello que es estar aquí para hablar de temas importantes como los que nos toca hablar. Primero, y antes de empezar a presentar el documento, necesito compartir con ustedes unos agradecimientos que escribí para el día de hoy. Por supuesto, el primer agradecimiento es a la Fundación Santillana y a la OEI, y muy especialmente a Nilda Palacios, por la invitación, por la confianza para escribir este documento. En lo personal, también tengo que reconocer que fue para mí una invitación, una oportunidad muy importante en este momento de regreso al país, sentarme y tener la obligación de sistematizar muchas ideas, muchas reflexiones, muchas experiencias en las que venía trabajando y que si no está Nilda, y ahora voy a hablar de Mariana, no ocurriría. Así que muchas gracias a la Fundación, a la OEI y a Nilda. A Mariana, como ella lo dijo, fue realmente el motor de la producción de estos meses. Insiste, la voz de la conciencia. La pregunta, ¿cuánto escribiste hoy? Si estás escribiendo, está bien. No, de verdad, muchas gracias. Una maestra generosa que inspira para muchos seguramente y una amiga que está siempre presente y acompaña. Tengo que agradecer, y está en el libro, a los colegas que aceptaron la invitación e hicieron posible el capítulo 4 de este documento. A Luciana Alonso, Mariela Batalla, Cecilia Cerrota, Gabriela Kricheski, Leonardo Martínez Hernau, Adrián Mendoza y Rita Parisi, que son colegas directores que se sumaron a esta experiencia de escribir juntos un capítulo. Y bueno, de verdad sé que es algo que carecemos a veces en las gestiones de tiempo y han sido muy generosos con su tiempo para escribir esto. Después, como dijo Mariana, a mi familia pedagógica, que tiene muchos miembros y derivaciones, no voy a nombrar a todos porque son muchos, pero que forman parte de un complejo que es una investigación y una cátedra de tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Siempre un espacio para mí para conceptualizar, para reflexionar, siempre presente, más allá de mis migraciones mentales y físicas, que han sido varias en las últimas décadas. Y a todos los colegas, amigos, estudiantes que conforman este movimiento. Y a otros que están aquí, que veo caras, y también gracias, ¿no? Hay un montón de gente a la que quisiera agradecer, pero
voy a evitar el peligro de omitir nombres. Tengo que agradecer, aunque no están aquí, y espero que algún día vean este video, a mi querido equipo de conducción del Colegio Hebreo Magen David de la Ciudad de México. Fue realmente una de esas oportunidades que se dan a veces únicas en la vida, un laboratorio osado de transformación e innovación. Y también tengo que agradecer, este es un paid forward tal vez, a mi escuela, nueva escuela en Argentina, la que me acoge en este momento, por su cálido recibimiento y por la confianza y el deseo de emprender un viaje de cambio. No saben lo que están aceptando, pero bueno, ya veremos. Y después quiero agradecer a dos grupos de colegas, directores, colegas creativos, inspiradores, verdaderos maestros de la gestión, el equipo de directores de Utopía y el equipo de directores de la Diplomatura en Dirección Escolar para la Transformación Educativa de la Universidad de San Andrés. De ellos y con ellos estoy aprendiendo todo el tiempo de qué se trata esto de dirigir una escuela en clave de cambio. Así que muchas gracias y ahora termino con los agradecimientos y presentemos el documento, ¿no? Que para mí es una enorme emoción. No lo subí conmigo, pero está por algún lugar. Ah, no, acá está. Sigo con esto. Bueno, entiendo que ya está lista la presentación. Voy a hacer otra pregunta interactiva. Levante la mano cuántos, no estoy tomando pruebas, ¿cuántos lo leyeron? ¿Cuántos lo ojearon? Lo ojearon. A ver, ¿cuántos hicieron una lectura propia de las habilidades del siglo XXI? Es decir, una lectura visual, ¿no? Esa será como una habilidad del siglo XXI. Bueno, no importa. Ojalá que la presentación sea lo suficientemente inspiradora. Lo que tengo que decirles es que no voy a leer el documento en esta presentación, porque entonces no tendría ningún sentido. Lo que voy a hacer es presentar mi lectura posterior del documento, tal vez cómo surge sus ideas centrales, y el resto quedará en el deseo o no, o en lo que sea yo capaz de inspirar a que lo lean. Luego voy a compartirles otras reflexiones vinculadas con el documento. Bueno, este es el primer punto de partida. ¿Qué ven? Un laberinto, ¿verdad? Es un laberinto con una especie de intervención de Waze, ¿no? Ojalá tuviéramos siempre la capacidad de manejarlos en los laberintos de la vida con un Waze, pero no hay Waze para el cambio educativo. Por lo menos lo podemos inventar, pero no lo tenemos. Y la pregunta es ¿por qué un laberinto, no? Porque el cambio educativo es un laberinto, porque la educación es un laberinto, porque la escuela es un laberinto, porque vivimos en tiempos, no sé si existe la palabra laberintosos. ¿Por qué? En realidad yo elegí un laberinto porque creo que a mí me recuerda uno de los cuentos que más me gustan de Borges, que es El jardín de los senderos que se bifurcan. Y ahí Borges consigue juntar el tiempo y el espacio. Y yo creo que ahí hay una clave que en el libro está presente y que vale la pena que reflexionemos desde la gestión escolar, que es nuestra capacidad de pensar el cambio juntando las dos coordenadas, laberintos en el tiempo y en el espacio. Es un poco abstracto, así dicho, pero les prometo que en el libro hay referencias más concretas. Y esa flechita roja, lo que me parece es interesante, si la traemos de la metáfora de la cultura digital, es que se mueve. O sea, se mueve con vos mientras navegás el laberinto. Los laberintos tal vez nos remiten a algo más estático, pero estos laberintos son dinámicos y interactúan con el contexto de formas inciertas, inéditas, especialmente cuando juntamos las coordenadas del tiempo y del espacio. Pero quiero leerles una cita del cuento de Borges. Lo conocen, ¿verdad? El jardín de los senderos que se bifurcan. Tampoco se los voy a contar porque si no lo conocen, ojalá y tengan ganas de ir a leerlo. Es un cuento maravilloso. Pero justo en el comienzo del cuento, esto no spoilea el cuento en lo más mínimo, dice, el personaje principal, el protagonista del cuento, dice, subí a mi cuarto. Absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el día de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng,
¿Yo ahora iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente me pasa a mí. Y me quedé pensando mucho, ¿no? Por un lado, todo lo que pasa, me pasa a mí, ¿no? Tenemos esta mirada de flechita roja, todo lo que pasa, a donde voy, me va pasando, va conmigo. Y por otro lado pensé, ¿en verdad todo lo que realmente pasa, me pasa a mí? ¿Será verdad que todo lo que nos pasa en la escuela nos pasa por única vez y por primera vez? Y creo que la respuesta es que sí a las dos cosas, ¿no? La experiencia es a la vez única, singular, y también es compartida. Y creo que el desafío un poco que se plantea en el documento tiene que ver con construir juntos esos escenarios en los que es posible sentir que nos pasan las cosas a nosotros porque las hacemos posibles, y también saber que las compartimos con otros. Esos escenarios en los que nos pasan cosas que queremos y construimos esas cosas que queremos en estos laberintos dinámicos con los demás. Bueno, y todavía no presenté el documento. Ahora viene la estructura del índice que ustedes tienen en el documento. El documento fue pensado siguiendo estas 4 grandes líneas de reflexión. La idea de migraciones mentales, la escuela como un problema de diseño, los dispositivos de innovación inmersiva y las migraciones mentales 2. En el primer capítulo, bueno, y un poco lo que quiero presentar en esta primera diapositiva tiene que ver, diapositiva, qué palabra que no es de la cultura digital. En este primer slide lo que quiero presentar, bueno, en español sería en esta primera imagen, lo que quiero presentar es la estructura argumentativa, tal vez, de cómo fue pensado el documento. Y siguió una argumentación, yo diría una conceptualización espiralada. Fui como que instalando los primeros argumentos y de ahí fui avanzando y avanzando hasta llegar cada vez más cerca del campo. Un poco esa es la estructura que tiene el libro. Empiezo con unas ideas generales que tienen que ver con esta capacidad de migrar mentalmente, entendiendo la migración mental como esta extranjerización o capacidad de desnaturalizar prácticas cotidianas de la escuela. Y bueno, y muchas habilidades que están involucradas en esta experiencia de hacerse extranjero en la propia cultura escolar y desde ahí problematizar lo que es y construir otras preguntas nuevas que permitan intervenir la realidad. Y esta idea que surgió de la propia escritura, de que migrar mentalmente es precisamente, como decía Manuel al principio, operar sobre uno mismo con habilidades sobre las que a veces no estamos acostumbrados. Y en el plano de lo que planteaba antes Mariana, está presente en el fenómeno de la migración mental, uno de los fenómenos históricos más complejos de la contemporaneidad, que es el de las migraciones, ¿no? Y ahí todo empieza a conectarse de alguna manera, ¿no? Cómo pensamos la realidad, el movimiento, la migración, la propia, la ajena, en muchos sentidos. Entonces, migraciones mentales es una invitación a problematizarse y problematizar la escuela y desnaturalizar lo que sabemos. El documento también en la primera parte, en esta primera parte de la argumentación, deliberadamente cita y entra en diálogo, porque esa es un poco la consigna también de la participación del foro, con los 2 documentos anteriores, con el documento de innovación educativa de hace 2 años y con el documento de habilidades que escribió María del año pasado. Y un poco la intención es ver cómo se retoman esas ideas de cara a pensar la escuela. Entonces hay mucho diálogo con los documentos anteriores. Desde la problematización que está en el primer capítulo, hay un avance hacia decir, bueno, perfecto, hemos logrado, en el mejor de los casos estamos ejercitándonos en la posibilidad de problematizar la escuela, de construir dispositivos mentales para pensarnos y pensar con otros de manera diferente. ¿Y qué hacemos con eso, no? Una vez que hemos logrado elaborar preguntas poderosas que desnaturalizan lo escolar. Y el segundo capítulo empieza a conceptualizar esta idea de el diseño, ¿no? La idea de que la escuela puede ser pensada como un problema de diseño. ¿Cómo es eso? Lo pueden leer en el documento,
pero en términos sucintos podemos decir que hay un planteo respecto del núcleo duro de la escuela, de su gramática más dura. Ahí se propone un esquema, un modelo para entender esa gramática que está organizado alrededor de 5 dimensiones. Una construcción interesante que de la que también participó Alejandro Piscitelli cuando empezamos a pensarla y a la que desde la gestión escolar yo le sugería agregar una dimensión que se llama vínculos, y ustedes la van a poder discutir a la luz de la lectura. Y un poco el planteo de este capítulo 2 es si entendemos que la escuela es un diseño producto de decisiones históricas, políticas, ideológicas que se tomaron al diseñar ese núcleo duro, decisiones sobre esas 5 dimensiones, ¿qué tal que podemos mirar ese diseño desnaturalizado, entenderlo en un nuevo contexto histórico, recontextualizarlo y tomar otras decisiones de diseño? Literalmente otras decisiones de diseño. Puesto así, los que estuvimos ayer y hablábamos del tsunami del cambio, no sé si recuerdan que en algún momento se mencionó esto, pues podemos pensar más el proceso del cambio como un proceso de estética creativa de diseño, ¿no? Sin desconocer la complejidad que esto implica, al contrario, en el diseño entran muchísimas variables, pero la idea es una invitación a pensar que hay algo del orden de lo lúdico y placentero también en el complejo entramado de diseñar y de hackear el núcleo duro de la escuela, que es un poco el planteo del capítulo 2. El capítulo 3 da un paso todavía más cerca del campo y dice, bueno, aceptamos el reto del rediseño, de entrarle al núcleo duro, de cambiar la gramática y construimos algunos dispositivos pensando que deben ser dispositivos que generen condiciones para que esto sea posible. Ofrece más ejemplos de estrategias, concretamente, de cómo avanzar en este hackeo de la gramática escolar, del núcleo duro. Y estos dispositivos tienen que ver con algo que llamamos el liderazgo distribuido. Por eso hablamos del rol del director, pero fundamentalmente hablamos del rol de los equipos directivos. Nos parece que hay algo que atraviesa todo el documento y que lo comentaba Mariana, pero para mí es muy importante mencionarlo, que es este principio de coherencia, y que si creemos en una escuela en la que los alumnos aprenden a colaborar, no podemos los adultos no modelar lo que significa colaborar y trabajar en equipo. Y eso es todo un gran debate para discutir, porque construir verdaderos equipos no es juntar gente con buena voluntad, es invertir en la gente y desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Y los dispositivos de innovación inmersiva proponen eso, ¿no? El liderazgo distribuido, la práctica reflexiva, no son cosas nuevas lo que está ahí. Lo que creo que es tal vez interesante para leer en el documento desde la experiencia de quienes estamos en la gestión escolar es cómo las cosas que no son nuevas, cuando son puestas en conjunto, haciendo sinergia para hackear la cultura organizacional, cobran otro sentido. Porque no es solo la práctica reflexiva, o no es solo el trabajo en equipo, o no es solo cambiar una propuesta curricular y trabajar por proyectos, o no es solo, todas esas iniciativas son valiosas y relevantes. Y si solo fueran esas también probablemente estaría bien y vale la pena que avancemos por ahí. Pero lo que este documento intenta aportar o ofrecer es la idea de que al menos debemos hacer sinergia en 3 dimensiones que movilicen profundamente la cultura escolar, si queremos construir un cambio más sustentable y profundo en la gramática de lo que es y cómo se vive el colegio o la experiencia escolar. Y bueno, lo de innovación inmersiva también fue una construcción, una conceptualización que fue surgiendo al escribir el documento, producto de la práctica de transitar el cambio por muchos, muchos años en una institución, con la sensación de que hay un momento del proceso de cambio en el que te das cuenta que ya estás en el punto de no retorno, ¿no? Como que avanzaste tanto y te alejaste tanto de la costa que es más fácil seguir nadando hacia adelante que volver al punto de partida. Llegar a ese punto es casi una victoria, aunque no hubieras llegado a la meta, ¿no? Es como si cruzaste la línea de resistencia, si pasaste el punto de no retorno, bueno, depende hasta dónde estés yendo, ¿no? Pero suponiendo que estás yendo en el buen sentido, porque claro, ¿no? Depende cuál es, pero estamos siendo optimistas, como dijimos al principio, en general es una buena señal de que vas caminando.
Y entonces me pregunté, ¿pero no se podría sentir eso en el comienzo del cambio? ¿Qué tal que lográramos que la escuela entera estuviera inspirada de tal modo que el cambio fuera más un movimiento que ya inspira, gratifica y no es tan lejos en el tiempo que esa gratificación llega? ¿Qué tal que podamos vivir algo de la estética, del placer de cambiar, de ese logro? Porque lleva tiempo, ¿verdad? O sea, el proceso de cambiar tiene sus ritmos. Ayer lo decíamos, es una danza compleja en términos de música, ritmo, ni hablar coreógrafos, parejas, o sea, es muy complicada. Y a veces la frustración de no poder ver los logros, o la sensación de que no estaremos ahí para verlo, es engañosa y hasta me parece que es contraproducente. Entonces, esto de la innovación inmersiva me parece que es una invitación a pensar en crear la atmósfera que nos invite a sumergirnos en un proceso de cambio del que no tenemos certeza, pero del que queremos formar parte y que sabemos que puede llevarnos a buen puerto. Es una construcción de la cual probablemente tengan muchas preguntas y yo pocas respuestas, pero estoy segura que el diálogo que se pueda abrir a partir de esta lectura nos dará para pensar cómo hacer que las escuelas puedan empezar sintiendo que el cambio es algo placentero, lúdico, interesante, inspirador, que moviliza. Tal vez estoy demasiado optimista hoy, ¿no? Pero bueno, mejor. Y finalmente, el último capítulo, Migraciones Mentales 2, es como esta vuelta espiralada que les decía, siguiendo el principio de coherencia, porque es este ejercicio increíble de haberle mandado los 3 primeros capítulos a un grupo de colegas, y no es que no fue pedirles, bueno, ¿qué opinás? Mándame tus correcciones, sino, sinceramente, ¿qué te hace sentido esto para tu gestión escolar? ¿Te dice algo? ¿Te recuerda alguna experiencia? ¿Hay algo que discutirías? Y lo cierto es que aparecieron un montón de cosas interesantes que están ahí plasmadas de la voz de los colegas, porque uno de los criterios usados fue conservar la voz de los colegas. Y fue muy, muy valioso porque me di cuenta de todo lo que no sé y todo lo que yo misma todavía tengo como preguntas desde la gestión para pensar en el cambio y la innovación. De modo que creo que es un capítulo de muchas aperturas y a la vez de mucho aprendizaje para abrir este escenario al trabajo en red con otros directores. Yo decía en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos que es más reciente que estemos ahora poniendo en la agenda del cambio educativo el lugar y el papel de los equipos directivos. Reciente, unos años a esta parte, ¿no? Y que tenemos que seguir inventando dispositivos para que esto ocurra y ocurra más seguido. Así que celebro lo del capítulo 4 y agradezco a los colegas. Pero bueno, este es un resumen del argumento espiralado de la conceptualización del documento. Y ahora quiero decirles qué me pasó cuando lo volví a leer. Ahora para preparar esta presentación encontré otra lectura posible que yo le doy al documento y que es esta construcción emergente de habilidades de la dirección escolar. O sea, si vuelvo a leer el documento y digo, bueno, interesante, o no sé, ustedes dirán si es interesante, pero para mí digo, bueno, lo vuelvo a leer y digo, ¿qué más puedo aprender de esto? Esto que yo ya escribí, que pensé, que trabajé. Y me doy cuenta que puedo pensar que de cada una de estas dimensiones o capítulos del documento puedo extraer una serie de habilidades que si yo tuviera que definir qué habilidades necesita o cómo yo siento que tengo que desarrollarme como directora de escuela, sobre qué habilidades creo que tengo que trabajar, siguiendo obviamente los argumentos que están en el documento. Y estas son las que he pensado. En relación con las migraciones mentales, creo que tenemos que desarrollar una serie de habilidades que llamo el pensamiento problematizador de los directores y de los equipos directivos y que reúne la habilidad para hacer visible lo invisibilizado en el contexto escolar, la objetivación crítica de uno mismo, mirarse desde otro lugar permanentemente, la construcción de condiciones para problematizar con otros. No alcanza con que nosotros desarrollemos habilidades para desnaturalizar la escuela, tenemos que invitar a otros a hacerlo con nosotros, eso es un enorme desafío. Y la capacidad de negociar con la incertidumbre y manejar el ritmo del cambio cultural. Esta es la danza, ¿no? O sea, manejar la propia ansiedad, ir a terapia, no sé, todas las herramientas que tengamos a disposición para negociar con la incertidumbre, como dice Morén, porque realmente
la incertidumbre no desaparece, se negocia con ella. Y ahí es donde hay que desarrollar habilidades emocionales, habilidades comunicacionales, políticas, de todo tipo, para estar dentro del pensamiento problematizador que gestiona el tiempo del cambio escolar y cultural. Y un ejemplo, bueno, creo que en el libro hay varios ejemplos, pero por ejemplo un ejemplo que les daría, y acá está José que trabaja conmigo en la escuela y que no me va a dejar mentir. José, no me dejes mentir. Un ejemplo muy chiquito, por ejemplo, de esto, es cuando uno llega a una escuela, y tal vez por eso tengo la oportunidad de traerlos, porque me ha pasado recientemente, y uno ve cosas que tal vez obviamente no las había visto antes porque está recién llegando, ¿no? Entonces y me pasó en México también, de que me mostraban una nota a las familias. Vamos a mandar esta nota a los padres de familia. Entonces yo leía y decía, buenas tardes, informamos que a partir de mañana, y yo no sé si porque yo tengo otro estilo, porque yo decía, pero ¿a quién le estamos comunicando esto? No sé, a nuestras familias. ¿A las familias de quién? Porque yo no te hablo así a vos, no le hablo así a mi familia. No. Entonces empezamos a entender a ver qué lenguaje usábamos para comunicarnos con la familia, ¿no? Y algo tan chiquito como una nota a las casas de familia, digo, para entender desde dónde uno empieza a problematizar lo que se ha invisibilizado, ¿no? ¿Qué lenguaje usamos para hablar con el otro en la escuela? Y usamos todos ese lenguaje, y cuando escribimos y cuando hablamos. Y después, por ejemplo, comparar, ¿no? Los lenguajes que usamos cuando escribimos en papel y los que usamos cuando mandamos un mail, o bueno, ni hablar de los temas del WhatsApp, que no voy a meterme en ese tema, y un montón de cuestiones. Pero si alguien quisiera decir, bueno, ¿y por dónde empiezo esto? Busquen todas las últimas notas que mandaron a las familias. Fíjense qué lenguaje usaron, o quién las escribió, o cómo firmaron. Lo contrario también es cierto, ¿eh? Querida mami. O sea, también es cierto el otro. O sea, acá hay como muchos lenguajes. Yo les di uno posible, pero después está mamis y papis. Ni hablar de las problemáticas de inclusión. O sea, todo lo que esto pueda implicar es una linda oportunidad como ejemplo para empezar a problematizar. Y en el libro van a encontrar otros que yo misma he descrito de mi experiencia. La próxima serie de habilidades que tienen que ver con el capítulo de la escuela como problema de diseño, las llamo las habilidades para el diseño participativo, y son habilidades para definir problemas de diseño. No es lo mismo definir un problema que definir un problema de diseño. Problemas, yo creo que todos levantamos la mano y podemos rápidamente decir 10. Tengo un problema con esto, de la escuela, digo, no personales, esos también, pero de la escuela podemos rápidamente definir muchos problemas. Ahora, que esos problemas los podamos conceptualizar como un problema susceptible de ser intervenidos desde la perspectiva del diseño, es otra serie de habilidades. Y creo que hay que desarrollarlas, porque son creativas, son las que nos quitan del lugar tal vez de mayor parálisis, son las que generan motor de cambio. También soy crítica de todo el tema del pensamiento de diseño aplicado de forma descontextualizada e instrumental. Ojo, lo digo en el documento y no quisiera que se llevaran de esta presentación la impresión de que creo que el pensamiento de diseño es la receta mágica para resolver los problemas de la escuela. No lo es. Implica mucho trabajo y un cambio de mentalidad importantísimo. Y ha habido una proliferación muy grande de pensar que a partir de ahí está la solución. Y en general son aplicaciones instrumentales, alejadas de perspectivas ideológicas y políticas. Ese no es mi planteo. Y está en el documento y espero que lo podamos discutir desde ese lugar. Pero si volvemos sobre el tema del diseño como práctica social comprometida políticamente y comprometida con una mirada de sujeto y de sociedad deseable, creo que necesitamos desarrollar habilidades para crear y sostener equipos de trabajo heterogéneos. Y cuando digo heterogéneos es juntar gente en la escuela que habitualmente no se junta. Eso me parece que es altamente, en sí mismo es un cambio radical de la cultura escolar. Si tenemos algo muy compartimentalizado, no son solo los grados, son también los roles. Los maestros son maestros, la gente que trabaja en secretaría. Y si bien todos hacemos todos porque queremos ayudar en la escuela, cada uno tiene un rol. Y rara vez participamos de reuniones de planeación pedagógica o de innovación, personas que formamos parte de diferentes sectores de la escuela. Esto es una invitación a ver de una manera totalmente distinta la riqueza de la gente que está en la escuela y cómo trayéndolas a una conversación se pueden producir ideas innovadoras y formas de definir problemas mucho más creativas.
Experimentar y aprender de los errores, cosa que es como muy común decirlo, muy difícil hacerlo en el contexto escolar tradicional, y mucho que discutir sobre estas habilidades, y la apertura al conflicto creativo. El conflicto es motor, en el mejor de los casos, cuando lo podemos poner al servicio del aprendizaje y de la madurez de la organización. Mucho por andar en este sentido en la escuela. Hay que crecer mucho y hay que desarrollar mucha madurez para esto, para salir de los egos, para trabajar con otros, para poder poner en juego las creencias de formas más genuinas y bueno, y ser creativos entre todos. Espero no estar diciendo algo, todo lo que estoy diciendo es producto de mi propia experiencia y cualquier persona que se sienta identificada, bienvenida, pero no lo digo sino producto de mí. Lo digo por lo de los egos, ¿no? El cuarto capítulo habla de liderazgo transformador y yo creo que esto es un súper tema que tenemos que retomar en la formación directiva y de los equipos directivos, que tiene que ver con cómo ha sido conceptualizada la identidad del director históricamente en los sistemas educativos, que ha estado muy ligada fuertemente con la mirada más de gestión administrativa. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero es más reciente, y no estoy diciendo de ayer, ¿no? Pero es más reciente que podamos empezar a pensar, y por suerte están pasando muchas cosas en este sentido, de recuperar el liderazgo pedagógico del director. Ese es el más importante y necesitamos generar condiciones para que los equipos de conducción se dediquen a eso, a liderar la visión educativa del centro escolar y de la escuela como proyecto educativo. Y una de las habilidades de un liderazgo transformador y distribuido, o como lo queramos llamar, es la capacidad de desarrollar a otros como líderes. No es la de desarrollar un liderazgo con visión de cambio, eso también es re importante y está al final. Modelar el aprendizaje organizacional y el desarrollo de la inteligencia colectiva es importantísimo. Esto genera la visión compartida de hacia dónde queremos ir. Eso es muy complejo y muy importante. Pero no le hemos prestado atención a la capacidad que necesita un líder de desarrollar a otros líderes. No para que ocupen su lugar, aunque también lo pueden ocupar, sino para que cada uno desarrolle su potencial de liderazgo como agente de cambio. Hacer eso significa tener las habilidades de retroalimentar al otro, por ejemplo. Y no me estoy refiriendo a evaluar, me estoy refiriendo a la retroalimentación asertiva y apropiada. El momento justo para hacer esa retroalimentación, el acompañamiento, la mentoría, todas esas son habilidades para desarrollar otros líderes, que son un poco las habilidades que forman parte del liderazgo transformador. Es bien complejo, es una serie de habilidades que tienen que ver con la migración mental, trabajar sobre uno mismo desde ese lugar y ayudar a que otros trabajen sobre sí mismos. Yo creo que hay que mirarnos más y asumir las responsabilidades para poder trabajar con otros, ¿no? En nuestra propia forma de hacer las cosas. Y finalmente, el último capítulo, el de las migraciones mentales 2, lo agrupo dentro de lo que llamo la colaboración y la gestión de conversaciones. Y es una serie de habilidades para construir encuadres claros y sustentables de trabajo colaborativo. Si citaron a Lacan antes, no fue por mi sugerencia, yo podría acá también citar a Freud. Yo sí creo que necesitamos ser como líderes pedagógicos con nuestros equipos un poquito más creativos y a la vez cuidadosos con los encuadres de trabajo institucional. Y me parece que si las organizaciones pueden crecer y desarrollarse y aprender es porque hay cierta certeza en el manejo del tiempo propio, que las escuelas atentan contra ellas permanentemente. ¿Me estoy explicando? A los que trabajamos en escuela, ¿qué nos pasa? Y está en el documento, que tenemos la sensación de que si no estamos sudando la gota gorda al final del día y no estuvimos en la trinchera disparando, y perdón por la metáfora de la guerra, pero es la que se usa, no estuvimos trabajando. ¿Qué estuviste haciendo en la oficina? O sea, y todo lo que pasó en la escuela, ¿dónde estabas? Yo creo que nosotros tenemos que poder transitar hacia una metáfora del trabajo de la gestión escolar y del trabajo pedagógico en la escuela, que por supuesto reconoce que en la escuela pasan muchas cosas todo el tiempo y que nos demandan, pero que esa demanda no fija nuestras prioridades todo el tiempo. No podemos estar corriendo atrás del tiempo que otros nos imponen. Ese es el cambio cultural tal vez más radical de la escuela, pero es posible. Estoy convencida de que es posible y empieza por nosotros. Construir encuadres, saber que tenemos reuniones con ciertos equipos, poner tiempo para esas reuniones, respetarlos en la medida de lo posible, anticipar
estoy diciendo cosas que son muy obvias, ¿verdad? Pero yo digo, no me lo contesten porque no. Me pregunto cuántos de nosotros lo sostenemos en el tiempo. Devolver una minuta de lo que se acordó, construir un espacio colateral. Son cosas que uno dice, bueno, es obvio que se hacen. No es obvio que se hacen. No cuando estamos en esta famosa metáfora de la trinchera disparando balas. Las escuelas necesitamos, los que estamos ahí, los líderes, yo como directora, mi equipo, nosotros, todos, desarrollar protocolos y procedimientos, no para estandarizar la gestión, todo lo contrario, para permitirnos ser más creativos, porque podemos anticipar el tiempo que tenemos para pensar. Ayer hablábamos de un tema que me parece crucial, de esta sensación de que como estás en la trinchera, porque tenés que estar trabajando, y si no estás trabajando, ¿cuándo pensás en la escuela? Y a la noche, cuando ya no podés pensar. Bueno, yo sueño con una escuela en la que se pueda pensar en la escuela y que en la escuela piensen alumnos, docentes y directivos. La escuela se piensa cuando se hace y se hace cuando se piensa. Entonces, para eso necesitamos construir encuadres claros, sustentables y anticipables, tejer una trama de conversaciones fluida. Al final, en el epílogo, yo digo que a mí me gusta mucho definir el trabajo del director escolar como un intermediario de conversaciones, un broker de conversaciones, que está de mesa en mesa discutiendo con equipos y le van haciendo clics. Y dice, pero esto que discutí acá, en realidad lo tendría que discutir acá. De esta conversación tendría que haber participado esta otra persona, se lo tengo que contar a tal. Y ahí se van tejiendo. Y no porque crea que el director es el que, vamos a decir, monopoliza la conversación, sino porque es el que tiene la oportunidad de estar en muchas mesas. Entonces puede ir llevando la palabra y seguro después esas conversaciones tienen vida propia. Y ahí es donde está nuestro rol, ¿no? De alimentar una trama conversacional fluida, cuidar el lenguaje que usamos para hablar de nosotros y de los otros, de quiénes somos, de lo que hacemos. Esta sensación de que todo lo que pasa en la escuela es una queja, yo les propongo al principio empezar a pensar cómo hablamos nosotros de nuestro trabajo y lo que decimos nosotros de nuestro propio trabajo, ¿no? Digo, para tomar algunos ejemplos más bien chiquitos, la escucha empática y plena, esto de estar con la cabeza en 7.000 lugares y ahora que tenemos a veces la gestión por WhatsApp es más compleja. Yo ahí trabajo mucho esto de la diferencia entre, a mí me sirve mucho esto de la metáfora de la gestión por WhatsApp versus la gestión por correo electrónico. Yo siempre digo, lo que me podés mandar por un mail, no me lo escribas en WhatsApp. Porque quiere decir que lo puedo pensar, que me das tiempo para que te conteste y que voy a... Si se está incendiando el horno escribime un WhatsApp. O mejor, llámame por teléfono. Pero... distinguir eso, ¿no? Lo urgente, hemos perdido esos matices tan importantes, en la gestión me refiero, en la vida cada uno sabrá, pero en la gestión, si de por sí el tiempo escolar es tan complejo, la tecnología nos demanda la habilidad de distinguir lo urgente en la comunicación con el otro, en la palabra. Entonces la escucha plena no es un dado, no lo podemos dar por obvio. La escucha plena es aquella en la que dice, te estoy prestando atención. Estoy escuchando lo que me estás diciendo porque me interesa entender de dónde los decís, de dónde viene y dejo el teléfono aparte. No voy a prestar atención a otra parte. Eso que parece tan fácil, dígame si lo es. Porque sabemos que tenemos una reunión en media hora, porque sabemos que tenemos un padre que nos está esperando, porque llama a la secretaria, ¿verdad? Pero eso hay que poder gestionarlo y creo que eso es una de las habilidades más importantes de la gestión directiva del siglo XXI. Y finalmente la intervención asertiva. Me parece que la palabra asertiva está poco usada en el vocabulario de nuestras habilidades. Tenemos que saber decir lo que queremos decir, ser coherentes entre lo que decimos y lo que pensamos. Se puede decir algo complejo, a veces duro, a veces difícil, pero cálidamente, porque la intención es el desarrollo de líderes. Y uno no desarrolla a otros líderes diciéndole que todo está bárbaro o diciéndole que todo está mal. Uno desarrolla líderes hablando con asertividad. Esto estuvo muy bien, esta es una fortaleza, esto no, sobre esto tenemos que seguir trabajando, pero saber distinguir la calidez, la amistad, que está muy bien, de la asertividad profesional es algo sobre lo que tenemos que trabajar con mucha profundidad. Bueno, estas son mis ideas, ¿no? Después sobre esta serie de habilidades hay muchísimo que discutir y que seguir pensando. Entonces, si me preguntaran cómo... Cuando encaramos el desafío de transformar la experiencia escolar, pensamos en los directores, o cómo pensamos a los directores, yo nos pienso como pensadores que problematizan la escuela, diseñadores que resignifican las oportunidades de enseñar y aprender,
líderes que inspiran a cambiar, interlocutores que construyen con otros nuevas visiones de la educación. Y ahora, como no podía ser distinto, quiero proponerles, bueno, primero quiero hacer una pregunta y después quiero proponerles algo. Entonces volvamos de vuelta a esta escena, ¿no? A la escena de las 4, ¿se acuerdan que estos 4 círculos representan las habilidades y los ejes que estuvimos mencionando? Las migraciones mentales, el diseño, la innovación inmersiva, etc. Entonces, el simbolito de Waze ahí en realidad apunta a todos los que están aquí, que trabajan en políticas de formación, que están trabajando para pensar la formación de directores, de equipos directivos, a invitarnos todos a preguntarnos, ¿y si esos somos los directores o necesitamos ser, o si estas habilidades u otras que podamos discutir necesitamos desarrollar, ¿dónde nos formamos? ¿Dónde aprendemos esto? ¿Dónde se aprende esto? ¿Cómo se aprende esto? ¿Con quién se aprende esto? Creo que son preguntas que hoy, desde las políticas públicas, desde la construcción del cambio del sistema, tenemos que empezar a formularnos entre todos y a desarrollar dispositivos verdaderamente innovadores y rupturistas para formarnos como directores capaces de construir escuelas. Por eso el título del documento es Escuelas para las habilidades, pero con las habilidades. Las vamos a cambiar con las mismas habilidades que queremos desarrollar. Y en ese sentido, por eso, como no puedo no ser coherente con el documento, le voy a pedir a Dudu, que sé que está por algún lugar, que me va a ayudar, y a todos los que nos puedan ayudar. Quiero proponerles una pequeña actividad. No vamos a terminar con la actividad, pero es una actividad. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 filas, ¿no? Bueno, y si contamos la de los costados, hay 14, 15 y 16 filas. ¿Tenemos 16 copias? Necesitamos 16 copias. Bueno, podemos hacer en cada fila 2 para que lleguen al medio. El movimiento surrealista, ustedes van a pensar que ya me hizo mal la luz, pero no. El movimiento surrealista, ¿hay alguien acá de arte que se anime a explicar el movimiento? No, está bien, no te preocupes. Desde la perspectiva del surrealismo, la búsqueda siempre ha tenido que ver con esta búsqueda por ir más allá de lo real, ¿no? Y buscar mecanismos, dispositivos para ayudar a este colectivo, el famoso inconsciente colectivo, ¿no? En el manifiesto de André Breton aparecen muchas referencias a esto. Es decir, ¿cómo salgo de lo que es, de lo real, para pensar lo irracional, lo que está más allá de lo que veo, más allá de lo que soy capaz de imaginar? Y si bien no es que yo quiera, y espero que no me citen diciendo que yo quiero una escuela surrealista, yo sí quiero creer que hay dispositivos de trabajo que pueden ser creativos, que nos inviten a pensar más allá de lo real, más allá de lo que es, y desde ahí construir imágenes de lo posible. Entonces, les propongo hacer muy rápidamente el ejercicio del cadáver exquisito. Al principio y al final de cada fila van a recibir una hoja. ¿Todos tienen una lapicera? ¿Tienen pluma o lápiz o algo? Muy bien, y si no la prestan, la van pasando. Vamos a tomarnos 5 minutos para ver qué sale de esto. Es un experimento, pero hay que arriesgar. De eso se trata todo lo que estamos diciendo y todo lo que pasa en el foro. Entonces, cada uno va a recibir una hoja con una frase. Esa frase, que ahora me la va a alcanzar Ornella con muchísimo cariño, en un paso de baile magistral, les dije, gracias, dice, no la voy a leer, porque si la leo voy a matar todo el cadáver. No la puedo leer. Estaba por cometer un error brutal. Listo, no lo cometí. Entonces, van a recibir la hoja, ya la repartimos. El primero que recibe la hoja lee la frase, la dobla y escribe otra frase. ¿Saben todos cómo funciona el cadáver exquisito? ¿Sí? ¿No? Lo explico muy rápidamente. Agarran una hoja que tiene una frase. El primero la va a agarrar. Cora va a recibir una hoja que tiene una frase. Va a leer la frase y va a escribir una frase que escribiría como continuación de esa. Dobla la primera, pero deja la suya a la vista para que, no sé tu nombre, perdón, quien sigue, el tuyo, para que Gabriela, con la frase que escribió Cora, siga. Gabriela dobla las 2 anteriores y sigue. Y al final tendremos un relato construido. Así que empezamos, nos vamos a tomar
5 minutos para a ver un experimento, a ver qué sale. ¿Sí? Va. Como haya llegado, creo que de ese lado pasaron por ese lado, ¿verdad? Están empezando de ese lado. Están escribiendo. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, ya estamos escribiendo, perfecto. Bueno. Bueno, lamentablemente esto falta mucho, pero tenemos que ir. ¿Alguna fila terminó? ¿Alguna fila terminó? Ahí hay como dos, ¿no? ¿Alguna fila está por terminar? Acá los chicos terminaron. Ah, bueno, ¿terminaron ahí? ¿Sí o no? Bien, sí, buenísimo. Ah, porque empezamos de las 2 puntas. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos dos. Bueno, a ver, gente, la idea es... También, ¿eh? Es un gran riesgo. Vamos a ver qué salió. Les pedimos que lo lean. Claro. Les pedimos que lo lean y vamos a ver de qué se trata. Recuerden que es simplemente poner en juego algunas estrategias que nos movilicen un poco. A ver, Pablo. Bueno, es corto porque empezamos por las 2 puntas de la fila. Entonces, O sea que hay dos o hay uno. No, tenemos dos, uno de acá y uno de acá, ok, uno para no hacerlo tan largo. A ver, escuchamos el primer relato. Dice, llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Entonces nos preguntamos qué hacer. Por suerte ese día no llovía, pero los estudiantes nos preguntaron, ¿cómo tendremos las clases? Pensé que estaban agotados y querían irse. Sin embargo, al comentarles la propuesta, los noté entusiasmados. Juntos compartimos un muy buen momento. Todo éxito se logra compartiendo. Bueno, bastante articulado. Muy bien. Bueno, a ver otro.
Gracias, gracias. A ver, ¿a otro? ¿Ustedes también? Aquí adelante hay uno que quiere leer, ¿eh? Vas, dale. Llegamos a la escuela y con desconcierto A ver, descubrimos... Pará, que así te escuchan todos. Va. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. El desconcierto fue mucho, pero por suerte no hubo heridos. Adelante siempre. Siempre con la mirada en alto en el objetivo final, teniendo en cuenta lo esencial, aquello que a veces parece invisible. Bueno, está bien, no, está bien. Interesante. Interesante. ¿Ustedes quieren leer? Acá. María Teresa. Bueno, llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Nada era igual. Los alumnos empezaron a volar y los docentes entonces empezaron a armar alas y planearon para tomar distancia y evaluar la nueva ruta, que los llevará a un nuevo destino, incierto pero excitante. La aventura inició con los ánimos optimistas, esperando lo desconocido con los brazos abiertos. Bueno, pero ahí tenemos otro capítulo. Bueno, otro capítulo. Este hay que ponerlo como otro capítulo. Al sector de mi izquierda le tocan por lo menos una o dos historias, ¿no? A ver. Acá, Adelante. ahora sí. No sé quién tiene el micrófono. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. En mi mente no había explicación posible. Sobre lo que vi y escuché en mi pensamiento y cabeza, poner en concreto... ¿Puedes hablar un poquito más cerca del micrófono? Gracias. Sobre lo que vi y escuché en mis pensamientos y cabeza, poner en concreto en cada una de nuestras realidades. Busco la realidad en la pintura que estoy mirando. ¿Qué y cómo implementamos el cambio? Seguramente esa respuesta es colectiva. Muy bien, pero increíble. Yo a veces me pregunto si leyeron las frases anteriores, porque están como muy... Bueno, en realidad estamos todos muy poco, vamos a decir, más allá... La censura está operando de una manera importante en nuestro inconsciente colectivo, porque es demasiado articulado esto, demasiado articulado. En fin, igual está muy bien. ¿Una más? ¿Quién se...? Ah, tú. Sí. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Más cerca del micrófono, creo que no se escucha. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Fue emocionante. Quedar a la intemperie nos recordó nuestra vulnerabilidad. Defendíamos la alegría de cambiar siempre y de valorar de dónde venimos, porque las raíces son fuertes e importantes para que el árbol crezca fuerte. El cuidador del árbol es fundamental, regarlo, cuidar de fertilidad de la tierra. Bueno, está bien, del cielo a la tierra. Fue surrealista. Está muy bien. Bueno, Surrealista. En realidad, y para ya ir cerrando, ¿hay uno más que quieren leer? Bueno, el último, leemos este último y ya vamos cerrando. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Rápidamente llamé a mi equipo para pedir ayuda y prontamente se apersonaron los del colegio. Vinieron a proponer un cambio. Se escucharon voces diferentes y todos acordamos en comunicar las ideas más viables y sustentables que beneficiaron a todos. El resultado los sorprendió a todos. Era más de lo que esperaban y más de lo que creían posible. Fue emocionante avanzar hacia lo desconocido. Bueno, yo propongo que Dudu después me ayude a recoger todas las historias, porque creo que estaría bueno, si Nilda lo permite, lo podamos subir o a la aplicación del foro o tal vez registrarlo luego en la página donde está el documento, porque un poco la intención de este ejercicio surrealista era esto, ¿no? Experimentar con estrategias y particularmente me pongo a pensar ahora, y ya es el último minuto de atención que les pedimos y ya voy cerrando.
Me pregunto por qué, yo ahora me pregunto, ¿por qué elegí esa frase de que llegamos a la escuela y el techo había desaparecido? ¿No? Eso es como operar sobre mí misma con las habilidades del siglo XXI. La verdad, al principio puse, llegamos a la escuela y no había piso, pero después dije, ¿a qué me refiero que no había piso? No había piso. Entonces dije, bueno, no había techo. Y dije, está lindo, no hay techo. No me acordaba que íbamos a estar en la cúpula, que podría ser una conexión con eso. Pero se me hizo como que podía ser el comienzo de una interesante historia. Hoy que la estaba escuchando y después de escucharme todo lo que presenté, me doy cuenta que, y al leer y al escuchar y pensar cómo hubieran podido ser las historias, me doy cuenta que en realidad los dispositivos como lo del cadáver exquisito y otras estrategias que nos puedan llevar a pensar más allá de lo real y tratar de formular las preguntas y las respuestas desde otro lugar, tienen esta posibilidad de ver que no tenemos techo, uy, qué problema, no podemos dar clase. Y no quiero caer en esto con el debate de que necesitamos recursos, inversión, porque necesitamos recursos, inversión, todo eso está claro. No estoy diciendo que eso no se necesita, estoy diciendo que nuestros discursos respecto del cambio pueden ser, nos falta esto, no podemos por esto, esto es un problema, o frente a determinadas situaciones como de alguna forma valga la redundancia, le damos forma a esa situación para construirla en esta construcción que articuladamente da lugar a la creatividad colectiva, ¿no? Insisto, no estoy hablando de voluntarismo, estoy hablando de movimiento, poner en movimiento nuestra capacidad de cambio. En el mejor de los casos, cuando siempre hay techo, ¿no? Y si no hay techo, porque decidimos que no haya techo, ¿no? Ahora que se habla tanto de que no haya paredes, bueno, tal vez no queremos que haya techos, no sé. En cualquier caso, dos frases de dos surrealistas que me parece que están buenas y que tienen que ver con esto. La de Picasso, que dice que la inspiración existe, pero que nos tiene que encontrar trabajando, y creo que eso es así. Estamos trabajando, seguro nos va a encontrar la inspiración. Y no es porque es español, de verdad que no, casualmente. Y segunda, esta de Breton, que no hay que cargar nuestros pensamientos con el peso de nuestros zapatos, o por lo menos no siempre. No siempre tenemos que llevar en la cabeza tanto la lista de todo lo que nos falta, ¿no? Todo lo que está atrás y nos tira para abajo. A veces hay que dejar la cabeza ser un poco más liviana y jugar un poco más, como con el cadáver exquisito, para poner en movimiento nuestra capacidad de cambiar. Muchas gracias a todos y que les parezca interesante el documento. Bueno, muchas gracias, Lila. Realmente una clase magistral. Creo que todos nos hemos sentido interpelados en alguna parte de la conversación y todos hemos podido resignificar también lo que nos estaba diciendo Lila. Esperamos que ahora, cuando lean el documento, quienes no lo leyeron, porque lo recibieron recién hoy, también puedan aportar. Vamos a hacer un pequeño corte ahora, una media hora. Tenemos un espacio para hacer un break acá mismo a la salida del salón. Los acompaño en este espacio, antes de que se me vayan, a visitar la muestra que está en el pasillo justamente. Esta muestra que fue elaborada por el grupo Foucault, que se dedica a periodismo, arte y educación. Para nosotros también es un placer poder mostrárselas y poder que ustedes nos pongan sus comentarios. Finalmente les recuerdo, como ayer, que tenemos la aplicación Eventos Fundación Santillana, donde además a partir de ayer a la tarde y para el día de hoy también tienen una parte de evaluación. Es muy importante que ustedes nos digan cómo se sintieron, qué nos proponen para el año próximo y cómo seguir creciendo. Hay dos evaluaciones, una es para seguir aprendiendo y la otra es qué hacemos en el próximo foro. Se nos viene el 15, ya no estamos pensando en nuestro cumple de 15, así que esperamos que ustedes nos acompañen y nos ayuden a pensarlo desde ahora mismo, desde mañana mismo. Muchas gracias y nos vemos acá en media hora.